esperanza, manantial de música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios es jueves otra vez. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, para lo que gustes y mandes. Y me acompaña en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina tenemos como medio de comunicación el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para mensajitos de texto, puede ser hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Y el material que tenemos como cada semana para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Solo repórtate con nosotros y te lo enviamos, no importa si eres foráneo, también te lo hacemos llegar por mensajería. Y también puedes buscarnos en YouTube o en nuestra página de internet, que es www.elrenuevo.com.mx. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema de hoy. Si Dios quiere, hoy vamos a terminar con el libro de Romanos. Ojalá y hayas estado con nosotros todas las semanas anteriores. Vamos a leer hoy Romanos 16. La semana pasada leímos Romanos 14 y parte del 15. Y hablamos del tema de no juzguéis, es decir, hablamos de qué dice Dios respecto a hacer juicio de alguien, si se puede o no se puede. ¿Sabes? Hoy nos han enseñado que no se puede. Principalmente los pastores son los que nos dicen que no se debe juzgar. Y principalmente cuando de juzgarlos a ellos se trata. Y como todo, y como lo hemos dicho hasta el cansancio, para todo tienen sus versículos. Ellos usan precisamente Romanos 2, usan el que vimos la semana pasada, Romanos 14, y principalmente Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis. Pero bueno, la semana pasada ya vimos que eso que enseñan no es cierto. Que sí hay algunos casos en especial, hay algunas situaciones, pero muy específicas, donde Dios nos dice que no juzguemos. Pero es en esos casos nada más. Es decir, Dios nunca da en su palabra un no juzguéis en general. Dios nos dice, en esto no debes juzgar, en esto tampoco, pero hay en otros casos también muy específicos donde Dios nos dice, aquí ten cuidado. Claro que en esto sí debes de hacer juicio, debes discernir. La semana pasada vimos 3 clases de juicio en los que Dios dice, este tipo de juicio no me gusta, este tipo de juicio no lo hagas, es decir, no juzguéis, pero en este tipo de situaciones. Vimos el de Romanos 14, que habla exclusivamente de no juzgarnos por lo que se come, o por si guardamos días o no, o por días de fiesta. Esas cosas no le importan a Dios. De eso habla Romanos 14, nada más. Exclusivamente de eso habla Romanos 14. Luego vimos Romanos 2 y en general todo el libro de Romanos, que habla de otro no juzguéis. Habla del juicio que hacemos, por ejemplo, los cristianos evangélicos contra los católicos, o contra los testigos de Jehová, o contra los borrachos. Cuando decimos, mira, no entiende, hagan lo que nosotros hicimos, no sean necios, hagan como nosotros. Perdón, el Señor a estos dice, ¿con ustedes? ¿Qué hicieron ustedes?
Si Dios los salvó, Dios nos escogió. Dios dice, si no ha sido así, todavía anduviesen igual que ellos, anduvieran cargando la Virgen, anduvieran en las cantinas. Por eso el libro de Romanos habla de que no nos jactemos, no te jactes. Dice Dios, no nos salvó para que juzgaran a los demás, sino para que trataran de salvarlos. Es decir, no juzgues a los católicos, predícales, es lo que dice Dios. No juzgues a la prostituta, predícale. Y estos tipos de no juzguéis que nos manda el Señor son los que sí practicamos casualmente. El tercer tipo de juicio que el Señor dice que no le gusta, el versículo que más utilizan está en Mateo 7 o en Lucas 6:37. Es el mismo. Chécalo en tu Biblia y checa el contexto. Eso vimos la semana pasada. Este también se trata de un juicio en particular. Se refiere al tipo de juicio que haces a tu enemigo, que haces enojado después de una pelea o de una discusión. Y cuando la Biblia dice enemigo, no se refiere a alguien lejano. Por lo regular habla cuando peleamos con el esposo, con la esposa, con un hermano, la suegra, la nuera, personas cercanas. Nos peleamos, nos ofendemos y después llevamos la queja al Señor. Es que ella no entiende, o es que mira él lo que es, y mira cómo él no crece espiritualmente, y por qué no cambia como yo, o por qué no crece como yo, y cosas así. Es donde el Señor dice, no juzguéis, tú estás igual o peor. ¿Por qué no miras la viga en tu ojo? ¿Te das cuenta? El Señor es muy específico cuando dice no juzgues. Está diciendo no juzgues en esto, no juzgues en esta situación. El Señor no dice no juzgues nunca. El Señor no dice no juzgues a nadie. Eso nunca lo enseña la Biblia. Al contrario, vimos los juicios que no le gustan al Señor, pero no son en forma general. Pero en la Biblia también se ve el otro lado de la moneda. Situaciones en las que Dios no aconseja, nos manda que sí hagamos juicio. La semana pasada hablamos de una de ellas, si recuerdas. En Romanos 15:14 se puede ver que Pablo les dice, estoy seguro que ustedes están llenos de bondad, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Pablo dice que debemos amonestarnos entre hermanos. Qué esperanza que esto pasara hoy en nuestras iglesias. Pero esto le agrada a Dios, que entre hermanos nos cuidemos, que entre hermanos nos amonestemos. Si te pones a pensar, ¿de qué tratan las cartas de Pablo? ¿Por qué escribió a los romanos? Para regañarlos. Les dice, ustedes están mal en esto y en esto y en esto. ¿Y por qué no le dijeron, quién eres tú para juzgar, Pablo? Pablo los estaba juzgando y amonestando, pero lo hacía con un buen propósito. ¿Por qué escribió a los corintios igual? Para regañarlos, para juzgarlos. Este tipo de juicio es agradable a Dios porque se salvan almas con este tipo de juicio. Almas que se creen salvas, pero que van camino a la perdición. Pablo dijo en 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y luego les dice a los corintios, ¿no debías quitarlo de en medio al que tal hizo? Y luego les dice, yo aunque ausente, ya he juzgado al que hizo tal cosa. Pablo lo juzgó. ¿Por qué no le dijeron, no se puede? Pero mira más adelante, ¿para qué lo juzgó? Dice 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Te das cuenta? Tenemos que juzgarlos para que sean salvos. No decirle al hermano que está en pecado, no prevenirle. Es como ver un ciego
caminando a un precipicio y no avisarle que está en peligro. Este juicio entre hermanos es el que Dios quiere. Eso es lo que hacía Pablo. De eso trataban sus cartas. Y dijo en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Tenemos que tratar de hacer volver al hermano del pecado. Tenemos que decírselo, confrontarlo, pero con mansedumbre. ¿Te das cuenta? No confundamos esto con murmurar. Murmurar es decirle a alguien más los pecados de un hermano. Es hablar a sus espaldas. No, esto se trata de decírselo a la persona que está en pecado con la única intención que se arrepienta. Pero te das cuenta que hay situaciones en donde Dios sí nos pide, sí nos manda hacer juicio. Hoy queremos hablar de otro tipo de juicio que Dios sí pide. Romanos 15, si seguimos ahí al final, del 22 al 33, habla de la intención de Pablo de ir a Roma, y luego dice, por lo pronto voy a Jerusalén, porque Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda. Y si te fijas ahí, otro engaño, dice ofrenda ¿para quién? Para los pobres. Las ofrendas son para los pobres de los santos de Jerusalén. Esta es la ofrenda que se habla en 2 de Corintios 8 y 9. No habla de dar a los pastores. Chécalo ahí tú en 2 de Corintios 8 y 9. Habla de dar a los pobres. El dinero de los cristianos no es para los pastores, es para los pobres. Para eso nos lo dio Dios. Pero tú chécalo por tu cuenta. Luego termina en el 15:33 diciendo amén. Y luego empezamos en Romanos 16. Y parece que ya no tocará nada importante. Se despide y está saludando a todas las iglesias de Roma. Iglesias que se reunían en casas. Y dice saluda a Priscila. Y luego dice saluda a Amplía, saluda a Triefena, saluda a Filólogo, saludaos los unos a los otros. Dice en el 16:16. Y luego dice en el 16:17. Chécalo ahí en tu Biblia. Romanos 16:17 dice más. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Fíjate bien lo que está pidiendo, que distingas los que causan divisiones y tropiezos, pero contra la doctrina verdadera. Tienes que juzgar, tienes que distinguir. Y después dice Pablo, que nos apartemos de ellos, que te alejes de ellos. Este mandamiento está por toda la Biblia y se refiere principalmente a los que nos enseñan, a los maestros, a los profetas, a los pastores, a los falsos pastores que hoy abundan. Y dice que dividen o que causan tropiezo, es decir, predican en contra o de plano no predican, dice Pablo, la doctrina que ustedes habéis aprendido. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para distinguirlo? Tenemos que juzgarlos, tenemos que emitir un juicio sobre nuestros pastores, sobre esas personas que nos están predicando los domingos, sobre las personas que dirigen la iglesia a la que acudimos el domingo. ¿Eso dice el Señor o no? ¿O me estoy equivocando? ¿No dice esto el pasaje que acabamos de leer? Yo sé que aquí comenzarán los problemas, pero llámanos y dinos, ¿qué es lo que dice aquí la Biblia? A lo mejor estoy ciego, a lo mejor estoy leyendo mal, a lo mejor estamos leyendo Biblias distintas, no lo sé. Lo que yo veo es que dice eso. Dice que te fijes, para empezar, ¿en quién? En los que causan divisiones y tropiezos. Y no va a faltar el que diga, pues usted causa divisiones y tropiezos. Pero mira lo que sigue. Dice divisiones contra la doctrina que habéis aprendido, contra la doctrina verdadera. ¿Cuál es esa doctrina? Pues haz un recuento del libro de Romanos.
hacemos un resumen. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Dios no deja cosas al aire. Dios no se presta a confusiones. Dios dice que te apartes de ellos. ¿De quién? De los que enseñan en contra de estas doctrinas. De lo que enseñó el libro de Romanos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Romanos 1? Empezó diciendo Pablo, voy a hablar del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo primero es el Evangelio. Dijo Pablo en Gálatas 1:8, el que predique otro evangelio, que sea maldito, como el evangelio de la prosperidad, ¿no? En el 1:18 de Romanos, habla de la ira de Dios, de un Dios que derramará su ira sobre el impío. Por favor, síguenos en la Biblia. Ya estudiamos todo esto juntos, ojalá ya hayas estado con nosotros, pero si no, síguelo ahí en la Biblia. En el 1:18 habla de la ira de Dios, se derramará sobre el pecador, habla de un Dios enojado. Lo mismo dijo en Romanos 2:5, que por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira, el día de la destrucción, el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? Que entonces si alguien te predica un Dios que no se enoja, el que predica un Dios que no castiga, es de lo que está hablando aquí, de un falso pastor. Pero ¿te das cuenta de lo sutil del engaño? ¿No has escuchado los que dicen, no, Dios no se enoja, Dios no castiga, tenemos un Dios que es pura bondad? Claro que la Biblia dice que Dios es bueno, la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios pagará y enviará a unos al cielo y a otros a quemarse al infierno. Esa es la enseñanza principal de la Biblia. Debes descubrir a estos pastores, alejarte de pastores como estos. Aquí predican varios de ellos. La doctrina que enseña el 3 de Romanos, que todos somos pecadores. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez, casualmente, algunos dicen que ellos no tienen pecado. ¿Ya los has oído? Dicen que el pecado ya no existe. Entonces, ¿qué será lo que están practicando? Primera de Juan 1:8. Tú cuando escuchas a un pastor que dice que él ya no tiene pecado, pues es un mentiroso. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y el 1:10 de Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Te imaginas? A Dios, a Jesús. Pero hoy hay gente que dice que él no tiene pecado y todo se lo toleramos y le creemos y dicen porque es una nueva revelación. Y qué tremendo, pastor. En el 5 de Romanos habla de la gracia. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, debemos reconocer que en nosotros abunda el pecado. Lo contrario que dicen algunos, que no tenemos pecado. Dios dice que debemos reconocer que abunda el pecado. El 6 dice que, el 5, termina diciendo que cuando abunda el pecado, el 5:20, es cuando sobreabunda la gracia. Después el 6 dice que si conocemos a Dios ya no debemos pecar. Pero el 7 dice que el pecado sigue morando en nuestro cuerpo, pero que debemos arrepentirnos. Romanos 8 nos habló de la vida en el Espíritu, pero nos dijo que si tenemos el Espíritu de Dios, debemos estar reflejando obras del Espíritu y no reflejar obras de la carne. Y la principal obra de la carne es la avaricia. Si deseas el dinero y las cosas materiales, es porque no tienes el Espíritu de Dios. Pero hoy, otra vez, hay pastores engañadores que hasta nos enseñan a desear cosas materiales y te invitan a Jesús diciendo para que te dé dinero y no dejes la avaricia. Al contrario,
todo lo que deseas, te dicen, aunque sean cosas del mundo, Dios te lo va a dar. Es como si te enseñan que Dios es nuestro sirviente. ¿Te das cuenta? Son engaños tan sutiles, hermano. El 9 de Romanos habla de la elección de Dios en cuanto a la salvación. Decía, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios al que quiere endurece, y del que quiere tiene misericordia. Él elige a los que han de salvarse. ¿Quién predica lo contrario de esto? Los que te dicen que puedes salvarte con repetir una oración. Imagínate, la salvación es de Jehová, dice la Biblia. Tú no puedes salvarte. Tú no puedes tampoco salvar a nadie. No se hace repitiendo una oración. ¿Verdad que te han dicho, ¿quieres recibir a Cristo ahorita? Solo repite esta oración. De esos es de los que está hablando Pablo. Los que te enseñan contra la doctrina verdadera. Esto no es bíblico, aunque suena bien bonito y aunque nos conviene. ¿A poco no nos conviene que con una oración entráramos al cielo? El 10 de Romano nos habló que tenemos que predicar al perdido, ir y hacer discípulos. El pastor que no te enseña esto es de los que está hablando Pablo. El 11 nos enseñó que la salvación sí se pierde. Nos dijo que así como un día Dios nos injertó a la rama, un día nos puede cortar. Dios nada más. Así que el que predica que la salvación no se pierde es de los que habla Pablo, que están provocando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Dios. Así nos dijo Pablo, que nos fijemos en los que predican lo contrario a lo que él predicó. Es decir, que hagamos juicio. Si no, ¿cómo le hacemos para distinguirlo? Y después terminó Pablo diciéndonos que nos apartemos de ello. ¿A poco tú miras a Pablo diciendo, no te apartes de ellos, no dejes de congregarte? Igual que en el no juzguéis, el no dejar de congregarse es solo en un caso en particular. Cuando veamos el libro de Hebreos, ahí lo vamos a ver. Pero no es un no dejar de congregarse en general. Claro que si eres católico, tienes que dejar de congregarte ahí. Si eres testigo de Jehová, tienes que dejar de congregarte ahí. Si eres mormón, tienes que dejar de congregarte. Si eres adventista, tienes que dejar de congregarte. Y si eres evangélico, tienes que dejar de congregarte. Eso es lo que nos manda el Señor. Vamos a escuchar este tema. Se han metido a mi casa y la han saqueado. Se han llevado de todos y de todo, de mi esposa, mis hijos y de mí. Pero más sorprendente es que le diga que tocaron la puerta y yo la abrí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie, marque una hasta aquí, o deje al ladrón, tome el botín. Comenzaron conmigo y acertaron. Fue con falsos conceptos que
me ataron parecían ser buenos y accedí. Pero más sorprendente es que me diga, hubo quien me advirtiera y no le oí. De mi fiel compañera se han llevado la ilusión que atesora una mujer. A mis hijos vivencias han quitado por la falta de tiempo y por correr. ¿Qué aconseja usted? Me pondré de pie. Marque un hasta aquí, no deje al ladrón, tome el botín. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina. Son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Y mi número de celular, por si quieres enviarme un mensaje de texto, es el 818 252 8607. Y vamos a seguir con el tema de hoy. Estamos viendo lo que dice Pablo y lo que dice la Biblia. Yo sé que se escuchó duro cuando te dije, si eres evangélico, sabes que la Biblia también manda no congregarte, hermano. No congregarte. Hemos estado siendo engañados, ¿sabes? Voy a abundar en versículos para que no sea mi palabra la que te hable. Pero ya vimos aquí en Romanos 16, 17, que Pablo dice que los distingas y después te apartes de ellos. Es una orden. ¿O estoy equivocado, hermano? Dice que te apartes de ello. Por favor, toma los versículos y léelos ahí en tu casa. Primera de Corintios 5, 11. Primera de Corintios 5:11 dice: les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro. Al que le gusta el dinero, a tu pastor, el de los zapatitos de cocodrilo, el del trajecito blanco, dice que no te juntes con él. Es un avaro. Dice Primera de Corintios 5:11, con el tal ni aún comáis. Eso dice Dios. Segunda de Juan 1:10, por favor anótalo. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, otra vez como vimos en Romanos, la doctrina de Cristo, dice, no lo recibas en casa. No le digas bienvenido. ¿Te das cuenta? Ni lo recibas, ni comas con él. Apártate. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor. Salid de ella y no toques lo inmundo. Es un mandamiento del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Distinguirlos, hacer juicio. Tenemos que juzgarlo. Ya vimos cuando nos dijo, primero tenemos que juzgarnos entre nosotros. El Señor dice que sí. Pero aquí está diciendo de otro tipo de juicio que el Señor ordena. Y este es por nuestro bien. Este es el juicio contra los pastores. Y te digo, sí, contra el que te predica los domingos. Debes de hacer juicio. Debes querer distinguirlo. Tu vida está en juego, hermano, por el amor de Dios. Estás sentado en un barril de pólvora. Por eso el Señor te advierte. Por eso el Señor te ordena que hagas juicio, que los distingas. Y si es un falso pastor, el Señor en ninguna parte de su palabra nos ordena permanecer. El Señor nos manda alejarnos de él. El Señor nos manda salir de esa iglesia. Eso es lo que dijo Romanos 16, 17, que os apartéis de ellos.
Y este mandamiento está por toda la Biblia. Mira al mismo Jesús en Mateo 7. Casualmente cuando ellos nos dicen, mira, no juzguéis. Casualmente ahí en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja. Me encanta la palabra de Dios. Lo que te decía hace rato, no deja nada a la deriva. Nos da suficientes datos para hacer el juicio. Pero dice Jesús, guárdense de los falsos profetas. Y luego nos dice, van a venir vestidos de oveja. ¿Tú crees que porque trae la Biblia bajo el brazo es verdadero? Aquí el Señor nos dice cómo distinguirlos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Pero Jesús nos advierte contra los falsos profetas. No hacerlo, no juzgarlos. Es desobedecer a Jesús, hermano. ¿A quién estás obedeciendo tú? Esto que dijo Jesús es lo mismo que dijo Pablo aquí en Romanos. Mira en Hechos 20:29, por favor, toma los versos. Te digo, es la palabra de Dios la que hoy te va a hablar a ti. Hechos 20:29. Pablo les dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Así como dijo Jesús, lobos que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Te das cuenta? En el 20:33 dice Pablo, te digo, la Biblia nos dice cómo distinguirlos. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, dice en el 35, de Hechos 20:35, les he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados. Trabajando. ¿Sabrán esto algunos pastores? Que no se cansan de repetir y repetir el número de cuenta y pagar 2 horas diarias en radio para repetir y repetir el número de cuenta y pedir para construcciones que nunca terminan. ¿Qué les pasa? Pedir y pedir. ¿Acaso es Dios un mendigo? ¿Acaso Dios es un limosnero? Pues así lo hacen parecer. ¿Tú te imaginas a Jesús mendigando así? A los corintios le dijo Pablo, 2 de Corintios 11:13, esos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 de Corintios 11:13, por favor léelo. Dice Pablo, no es maravilla, que no te asombres, si el mismo diablo, el mismo Satanás, le encanta disfrazarse como ángel de luz. ¿Te das cuenta? Estos pastores que solo buscan tu dinero son pastores del diablo, disfrazados como pastores de Cristo, porque traen Biblia bajo el brazo y porque mencionan de vez en cuando un versículo, pero no son de Cristo. Claro que usan la palabra de Dios, pero a su conveniencia la tuercen. Esto es lo que hoy abunda. Yo te pregunto a ti, ¿no te preocupa que tu pastor sea uno de estos? ¿No te preocupa si estás yendo a la perdición? Proverbios 14:1 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿No te preocupa? Tu vida está en juego y la de tus hijos. ¿A qué iglesia los estás llevando? ¿En quién estás confiando? ¿En tu pastor? Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién estás confiando? Regresa a Dios, regresa a la palabra de Dios por tu cuenta. A los Gálatas también les advierte. En Gálatas 1:6 les dice Pablo, estoy maravillado
que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. En el 1:8 dice, pero si alguien les predica otro evangelio, sea maldito. Dice, si aún un ángel o si aún nosotros predicásemos otro evangelio, seamos malditos. Cualquiera que predique otro evangelio es maldito para Dios. A los efesios les dijo en Efesios 4:14, les dijo, para que ya no sean niños fluctuantes, porque son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y quién trae ese viento de doctrina? Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego nos manda en Efesios 5:11, no participes en las obras de las tinieblas, más bien reprendedlos. A los filipenses, ¿te das cuenta que a todos? A los filipenses, en Filipenses 3:2 les dijo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y mira lo que dice enseguida, que solo piensan en lo terrenal. Así o más claro. ¿Cómo los distinguimos? Son los que piensan en lo terrenal, en comprar un avión, en comprar el mejor carro, en comprar la mejor casa, incluso en no sufrir, porque esto también es terrenal. Solo piensan en los coches, solo piensan en tu dinero, solo piensan en que Dios les tira diamantes en su iglesia, ¿te imaginas? Colosenses 2:8, también a los colosenses les dijo, mirad que nadie os engañe. Así dijo Jesús en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe, hermano, te dice Jesús. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie los engañe. A los tesalonicenses también, dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Te das cuenta? Solo te estoy leyendo los versículos en donde Dios nos manda. La palabra de Dios nos manda distinguir. Ten cuidado, dice. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Imagínate cuánto te ama. Y a ti que te enojas. Es idolatría, hermano. Tú que tienes por encima de Dios a tu pastor, o a tu iglesia, o a tu religión. Es idolatría. Checa todos los versos que te he dicho. Mirad que nadie os engañe. Te previene el Señor. Tú sabes si quieres oírlo o no. Si te das cuenta, está en todos los libros del Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo y hasta en los evangelios. El mismo Jesús nos advirtió. Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3 dice, te rogué que te quedases para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos, es decir, hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, otra doctrina, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen disputas necias, de hombres corruptos, privados de la verdad. Y mira lo que sigue, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad para conseguir dinero, para conseguir tu dinero. Y luego, ¿qué dice ahí? Primera de Timoteo 6:3, dice, apártate de los tales, aléjate de esos pastores, sal corriendo de esa iglesia, hermano. ¿Cómo que a dónde? Dice, entonces, ¿a dónde iremos? Ve a los brazos de Jesús, ve a la palabra de Dios, en tu casa, por tu cuenta. Yo te aseguro que aprenderás más, conocerás más a Dios. Te están llevando al infierno, no te preocupa, irás al infierno junto con tu pastor. Por eso dice, apártate. Segunda de Timoteo 3:1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, ¿verdad? Avaricia. Por el amor de Dios, mira cómo vive tu pastor. ¿Eso no te dice nada? Avaro, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno. Segunda de Timoteo 3:4 dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Y mira lo que dice el 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y otra vez lee lo que sigue, porque es un mandamiento del Señor. Dice, a estos evita. Ya nos dijo, a estos evita. Aléjate de ellos. Con los tales ni comáis. No les digas bienvenido. ¿Por qué no escuchas al Señor? Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Estás padeciendo persecución? ¿Tus pastores te hablan de esto? ¿O te dicen, ven a Jesús y todo irá bien? ¿O te dicen, Dios quiere que seas rico? ¿O te dicen, Dios quiere que seas sano? Te están engañando. Segunda de Timoteo 3:13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Tú cómo sabes que no estás en medio de una iglesia así? A Tito 1:9, Pablo le dice que sea retenedor de la palabra fiel, para que exhorte con sana enseñanza. Y en el 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, pero no los únicos. En el 1:11, a los cuales es preciso taparles la boca, porque ellos trastornan casa y ellos enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo hacen por dinero. Eso es lo que quieren. Esto es la base suficiente para distinguir un falso profeta. Segunda de Corintios 1:14. Ojalá ya hayas tomado todos los versos. Si no, mándanos un mensajito de texto y te los mandamos. Segunda de Corintios 1:14. Pablo les dijo, voy a ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo buscaba las almas, no su dinero. Dice Pablo, al contrario, los padres son los que deben dar a los hijos. Yo gastaré de lo mío, dijo Pablo. Un pastor que trabaja y que gasta de lo suyo, y no que se la pasa pide y dando el número de cuenta. Póngase a trabajar, pastor. Sí, no, pero fíjese que las
En segunda de Tesalonicenses dice algo parecido. 3:8. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos día y noche para no ser gravosos, dice Pablo. Y en el 3:10 dice, y si alguno no trabaja, que tampoco coma. Si no trabaja, que no coma. Y hoy tenemos una generación de pastores perezosos, vividores del evangelio, vividores de la gente. No trabajan. Son como sanguijuelas sangrando al pueblo. Y te piden el diezmo, y te piden la ofrenda, y la superofrenda, y las primicias, y lo que te sobre. Y no me quieres bendecir, pónganse a trabajar. No sean holgazanes. Eso es lo que manda la Biblia. Esto es lo que manda la palabra de Dios. Vividores. Pablo siempre trabajó. Pedro, en segunda de Pedro, nos advierte y nos manda lo mismo que Jesús, lo mismo que Pablo. Dice Pedro, hubo falsos profetas como habrá entre ustedes, falsos maestros. Segunda de Pedro 2 es de los más explícitos. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. Lo hacen parecer cristiano, pero lleva a la perdición. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y otra vez mira lo que dice, por avaricia, por dinero, por avaricia harán mercadería de vosotros, es decir, te venderán al que sea, no les importas. Con tal de obtener dinero, tú no les importas en lo más mínimo. Sigue leyendo, ¿cómo lo harán? Dice, con palabras fingidas. ¿A poco crees que tu pastor te va a decir, no me importas, me importa tu dinero? No, no seas ingenuo. Lo hará con palabras fingidas. Te adulará, te hará sentir bien. Dice la Biblia, tendrá apariencia de piedad. Sobre de tales, la condenación no se tarda. Mira lo que dice el 2:9 de segunda de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en deseos malos e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Yo no sé si ves lo que dice aquí. Dice que ni los ángeles reprenden al diablo, y estos falsos pastores creen que pueden reprenderlo. ¿Es así tu pastor? ¿Es de los que se la pasa reprendiendo? Mírale Judas, también Judas dice lo mismo, en Judas 1:8, estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, ni el arcángel Miguel lo hizo, solo dijo, el Señor te reprenda. Y estos creen que pueden reprender al diablo. Dice ahí en Judas, se lanzaron por lucro, siempre por dinero, en el error de Balaam. Sigamos en segunda de Pedro 2:14, dice, estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, se aprovechan de la ignorancia de la gente, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Te das cuenta? Siempre habla de avaricia, de codicia, de avaros, de que te dicen que hay prosperidad y solamente ellos prosperan. No te dejes engañar, no te dejes seducir por el dinero. La Biblia dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Estos a quién te están llevando? Lo mismo dijo Judas, dejan el camino recto y siguen el camino de Balaam, el amor al dinero. ¿Te acuerdas? Pero mira lo que sigue diciendo.
En el 17, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En el 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, es decir, deseos de la carne, a los que habían huido, de los que viven en el error. Por ponerte un ejemplo, dice, los que habían huido del error, los que se les abrieron los ojos y salieron, por decir, de la Iglesia Católica, y luego caen, dice aquí 2 de Pedro, en las manos de estos pastores avaros, de estos pastores falsos. Y lo que está diciendo la Biblia es, saliste de Guatemala para entrar en Guatepeor. No, Dios no puede ser más claro. Yo no sé si tomaste todos los versos, hay muchos más, y pues ni modo, hermano, seguiremos hablando de esto. Si tú eres de los que te molestaste, de los que te enojaste, solo piensa, ¿qué de todo lo que dije hoy no está en la Biblia? No pelees contra la palabra de Dios, por el amor de Dios, hermano. Tenemos que juzgar a nuestros pastores, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para distinguir si es un falso o un verdadero. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escucha la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.